en Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quisiera empezar con una pregunta. ¿Cómo podemos todos nosotros tener seguridad que hace 2018 años Jesús estuvo en esta tierra? ¿Cómo podemos saberlo? Lo sabemos únicamente por la Biblia, porque la Biblia lo dice. Y obviamente por la confirmación del Espíritu Santo en nuestros corazones. Entonces la Biblia, para nosotros, no es simplemente un libro. La Biblia es la palabra de Dios que nos confirma todo lo que ha acontecido en este mundo. Por eso entonces, cuando nosotros hablamos del regreso de Jesús, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo vendrá otra vez, es muy interesante encontrar que el Señor habla de eso 3 veces más que cuando habla que vendría por primera vez. Así que podríamos decir simplemente por porcentajes que tenemos una base firme, una segura confirmación que Cristo Jesús vendrá por la iglesia otra vez 3 veces más profunda que el hecho que vendría la primera vez. Jesús regresará. La pregunta es, ¿tiene todavía la iglesia esta expectativa? ¿Todavía la iglesia está esperando con ansias el hecho que Jesús regresará? ¿O pasará como dice el Evangelio de San Mateo capítulo 25 de las vírgenes que se durmieron porque se cansaron de esperar y entonces algunas cabecearon y se perdieron la oportunidad de que el esposo viniera por ellas? Por eso es que dice Lucas así: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará esta clase de fe en la tierra? Es una fe, con dolor lo digo, pero la diferencia, la distancia entre la fe que ejerce la iglesia de hoy y la fe que ejercía la iglesia apostólica es muy grande. Les he hecho una referencia de una serie de televisión donde vi una escena donde el apóstol San Pedro está hablando con un hombre, que creo que era Simón el Mago, ¿no? Que le dijo que le daba todo el dinero que tenía y que solamente pedía que le diera el mismo poder que los apóstoles tenían sobre los enfermos y sobre los demonios. Y es muy interesante ver eso. Y otras escenas en donde llaman a Pedro para orar por una niña enferma y la sorpresa, porque uno pensaría que los apóstoles pues veían los milagros y decían, siempre pasan milagros cuando oramos, porque, o sea, somos los apóstoles, ¿no? Pero no es cierto. Los apóstoles, en ese caso el apóstol Pedro se sorprendía y vivía en una expectación como que, pues quién sabe si sane, vamos a orar primero a Dios, ¿verdad? El poder es de Dios. Y sanaban las personas. Pero dice el libro de los Hechos que llegó a existir un reposo del poder de Dios en la vida del apóstol Pedro, que inclusive caminando su sombra hacía que la gente sanara. Es decir, era Dios utilizando la sombra del apóstol Pedro. Pero como eso, tenían no solo la manifestación de milagros, sino que tenían también la doctrina y la mantenían ellos pura. Todo el tiempo estaban ellos hablando de lo que Jesús les había dicho. El Señor les había dicho en un monte, así como han visto al Hijo del Hombre irse, les dijo, así lo vendrán, que vengan. Y todos los apóstoles vivieron así. Durante muchos años, la doctrina se mantuvo más o menos pura. La verdad es que
desde que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra hasta hoy, ha venido a menos. Eso ha sido la mecánica de siempre, pero no siempre fue tan dramático. Hay ejemplos, por ejemplo, de un amigo, un pastor en Alemania, predicó que la visión de él es que en Europa, que tristemente Europa fue quien tuvo primero, toda esta parte de este continente tuvo la primera oportunidad antes que América de conocer el Evangelio. Por eso es que los grandes predicadores se escuchan que estaban en Inglaterra. Y esta zona escucharon primero el Evangelio, pero es increíble, decía este predicador, que en Alemania específicamente, cuando se habla de la segunda venida de Jesús, la gente lo considera un tabú. Dicen, ay, por favor, esas son historias fantásticas, no va a venir alguien en el cielo y nos levantaremos, por favor. ¿A quién se le ocurre eso, que nos levantaremos? Es una falacia, dicen ellos. Y es increíble, decía este pastor, que hasta 1960 y 70, hablar de la segunda venida de Cristo para la iglesia alemana era algo extraordinario, y la gente se emocionaba pensando que Jesús vendrá otra vez. Diferentes ejemplos. Ha venido la expectativa de la iglesia a menos, no en todos los casos. Hubo una conferencia en los Estados Unidos, por ejemplo, que había un hombre ahí llamado Ron Carson. Es un intérprete de la Biblia más o menos famoso en los Estados Unidos, y apenas hace poquito tiempo él estaba predicando un sermón acerca de la venida de Cristo y dijo: yo estoy convencido que Cristo vendrá ahora mientras yo vivo. La primera vez que escuché eso, para ser honesto, tuve una sensación de temor, porque todas las veces que alguien se atreve a afirmar fechas para la segunda venida de Cristo, rápidamente nuestro check que habla de advertencia de falsas doctrinas se enciende, porque no es correcto, porque la Escritura dice que ni nuestro Señor Jesucristo ni nadie sabe cuándo vendrá. El único, dice, lo tiene en su sola potestad Dios el Padre. Es el único que sabe. Nadie sabe, ni Jesús, que vendrá otra vez, lo sabe. Pero mientras que más y más escuchaba la exposición de este señor, pensaba, es que él no está dando una fecha. Él simplemente está diciendo, el Señor Jesús vendrá mientras yo vivo. Y él estaba convencido de eso. Y empieza uno a leer la Biblia, y si usted y yo leyéramos de corrido, cosa que sería un ejercicio precioso que un día hagamos, leer el libro de los Hechos en una reunión corrido, 28 capítulos, nos tomaría un promedio como de 1 hora, sería bonito. Encontraríamos, porque recuerden que la mejor manera de entender un libro es leerlo de principio a fin, sin tantas pausas. Encontraríamos que los apóstoles y la iglesia apostólica, ellos vivían con la convicción que Jesús vendría mientras ellos estaban vivos, inclusive o incluyendo al apóstol San Pablo, que ya lo mencionaba el hermano Rolando hace rato, de la primera y segunda carta a los tesalonicenses. Veremos un poquito más de ellas más adelante, que ahí el apóstol Pablo también habla con esa convicción. Van a suceder muchas cosas, y luego nosotros, los que todavía estamos vivos, dice, veremos al Señor, iremos con Él en las nubes. Entonces vivían con esa convicción, tanto que la historia dice que la iglesia apostólica se saludaban de diferentes maneras, y una de las maneras más populares era con la palabra Maranata, porque Maranata significa nuestro Señor viene. Así que ellos estaban todo el tiempo hablando de esto, nuestro Señor viene. La pregunta para nosotros sería entonces, ¿debemos la iglesia cristiana de hoy, la fraternidad cristiana, vivir pensando en la segunda venida de Jesús como que puede
ser mientras estemos vivos? ¿Qué dice la Biblia? Segunda de Pedro, capítulo 3, dice ahí el apóstol San Pedro que los creyentes deberíamos destacarnos por tener una vida santa y piadosa. Versículo 11. Segunda de Pedro 3:11. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes vivir o no deben vosotros, dice, andar en santa y piadosa manera de vivir? Y luego, esta es la clave, el versículo 12, esperando. Es decir, ¿cómo no deberían vivir esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Entonces, la iglesia debe vivir con dos características. Uno, esperando la venida del Señor. Pero la segunda dice, apresurándoos para ella. ¿Qué es apresurarse? A mí me ha intrigado. ¿Cómo puedo apurarme yo para la venida de Jesús? Pues el comentario de la Biblia de John MacArthur dice así: cuando el apóstol Pablo utiliza la palabra apresurarnos, en este caso significa anhelar fervientemente que una cosa acontezca. Así que toma sentido. Espero, pero puedo esperar sin que anhele fervientemente que esto acontezca. Y dice el apóstol San Pablo, entonces la iglesia tiene que hacer estas dos cosas: esperar que Cristo venga, pero la otra cosa es anhelar fervientemente que Cristo Jesús venga. Y la pregunta es, ¿tiene la iglesia cristiana este anhelo? Como les decía, la doctrina ha venido de más a menos, y el día de hoy, por ejemplo, se predica inclusive que aquellos que queremos irnos con Cristo somos unos cobardes, porque no queremos enfrentar la vida como está, porque tenemos temor, porque somos como las ratas de un barco que huyen. Pero eso no es más que palabrería. Lo que la Biblia dice es que tenemos que esperar y anhelar. Dice Apocalipsis capítulo 22:20, si ustedes lo revisan, no lo anoté, pero ustedes, la gran mayoría lo sabemos, que el Señor dice allí, ciertamente vengo en breve, y luego dice, sí, Señor, ven pronto. Entonces, la gran mayoría de las traducciones de la Biblia, este texto que la versión 60 dice, vengo en breve, la gran mayoría de las versiones dice, ciertamente vengo pronto. Y entonces nosotros contestamos amén, que significa así sea, Señor, ven pronto. Esta debería ser la tónica en que la iglesia cristiana se maneje, pero no está sucediendo así. La iglesia me hace pensar como un barco que se aleja en el horizonte y pierde contacto con el puerto y con el faro. El puerto y el faro les dan dirección. Y el libro de Isaías dice, vuestros pecados han hecho separación entre ustedes y yo. Entonces la iglesia va poco a poco poniéndose un poquito más lejana del contacto con Dios y su doctrina va diluyéndose. Pero tenemos que regresar a este punto, porque en mi opinión, robar la esperanza de la iglesia relacionada con el regreso de Jesús es un plan diabólico. Si Satanás logra que la iglesia deje de anhelar, que deje de pensar en esto, le estará robando uno de los pilares más importantes en su fe. ¿Qué haremos nosotros como fraternidad cristiana? Lo que es prudente, obviamente, es regresar a las Escrituras. ¿Qué pasaría? Porque de todos modos el Señor tiene un programa para regresar.
pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará esta clase de fe en la tierra? Seremos nosotros, el Evangelio de San Lucas capítulo 12 habla de un hombre que era fiel y otro que era infiel. ¿Seremos nosotros como el hombre fiel o el hombre infiel? Dice ahí, estoy pensando en Lucas 12:41, ustedes lo pueden anotar y luego leerlo. Dice ahí la Biblia que el hombre infiel era un hombre que esperaba a su Señor, pero su Señor tardaba. Y como su Señor tardaba, entonces él decidió empezar a tratar mal a su prójimo, a sus sirvientes, los empezó a maltratar y a embriagarse, dice. Y entonces este relato que el Señor nos da hace referencia justamente a esto. ¿Cuál será la posición de la iglesia? La iglesia estará expectante. Ahora, es verdad que han pasado unos pocos años, 2000 y algo, o no menos, 1900 y tantos. El Señor Jesucristo vino a esta tierra y vivió 30 y tantos años. Así que 1900 y tantos años estamos hablando que Jesús vendrá. Y han pasado un poquito de años, pero dice ahí la Escritura que este hombre, fastidiado de que su Señor no venía como dijo, entonces se puso a hacer otras cosas. Pero no sabe que el plan de su Señor de regresar sigue vigente. Qué tremendo, hermanos, es cuando nosotros encargamos algo a alguien y ese alguien piensa que nos iremos permanentemente y empieza a actuar de manera indolente. Pero en algún momento dado usted regresa y obviamente le fastidiará si las cosas no se han cuidado como usted planeaba. Es lo mismo a nivel macro espiritual. El Señor fue a los cielos conforme al mandato de Dios el Padre, pero el plan de regresar es todavía vigente. Y la pregunta será para la iglesia, no como iglesia, a nivel personal. Yo quisiera que usted se lo contestara. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró pidiéndole al Señor fervientemente, Señor Jesús, ¿cómo quisiera que regreses hoy? Tengo una pregunta, otra pregunta. La iglesia tiene una facultad enorme, la facultad de orar, de pedirle al Señor ciertas cosas. Y si el Señor dejó que la iglesia viviera con este anhelo ardiente de volver, me voy a atrever a decir algo que la Biblia no dice, pero el Señor ha prometido escuchar a la iglesia. Si todos estamos unidos en pedir algo, el Señor nos escuchará. No cabrá la posibilidad que el Señor está esperando que la iglesia esté deseosa por tenerlo aquí y que regrese, pero nuestras oraciones no van de acuerdo. Pedimos, Señor, por favor, regresa pronto, pero no hoy. Todavía tengo muchas cosas que hacer. Hoy es domingo y me toca el talento en la noche. Entonces parece ser que la segunda venida, lo que cambiaría la vida por completo del universo, puede esperar porque las quesadillas se tienen que vender. ¿Se da cuenta de lo absurdos que somos? La iglesia ha orado. ¿Ha usted pedido eso ahora? Yo estoy seguro que lo ha pedido, pero cuando está en una crisis, nada más. Yo como me acuerdo cuando me portaba mal, que era jovencito, pues no tenía mucho chance de esto, porque ustedes conocen nuestra historia, que pues no tuvimos a nuestro padre, entonces, pero tenía tíos, y de repente mis tíos y mi abuela en algún tiempo me disciplinaban. Y yo me acuerdo, pero muy claramente de esto, que cuando yo me portaba mal, cuando estaba muy chico, ya mi abuelita luego murió y ya no había a quien reportarle nada, pensaba,
¿Cómo no mientras voy para la casa atropellan a alguien? O se derrumba una casa, o se sale el río Atoyac, que en aquel entonces era más grande, para yo regresar y decirle a mi familia, oigan, vi que se murió alguien, y se les olvide que traigo un reporte de mala conducta de la escuela. Y probablemente a usted le ha pasado, ¿verdad? Está en una crisis terrible, su matrimonio está hecho un caos, ya la señora ya dijo, hoy voy a cambiar, voy a revisar mis maletas y me iré. Y usted dice, Señor Jesús, ya ven mejor. No es ese el contexto para pedir que el Señor Jesús venga. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses, que prometíamos hace un rato leer, capítulo 1, dice el apóstol San Pablo como una alabanza, como un reconocimiento a la iglesia. Dice, porque versículo 9, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar, vean qué bonito, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué bonito que esta iglesia de Tesalónica se convirtió, atendían al apóstol Pablo y estaban a la espera de Jesús. ¿Qué es lo que queremos que venga? Nuestro Señor Jesucristo es a quien esperamos. Tristemente la iglesia, hermanos, somos muy dados a averiguar lo que no nos toca, ¿no? Por ejemplo, ahora, no es que en la Biblia no vengan estos temas, vienen, pero no son de nuestra principal preocupación. Esa ha sido mi manera de pensar, he procurado enseñarles de esa manera, pero cada quien hace lo que quiere en su soledad, ¿no? Más ahora con los recursos de la internet. Pero ¿cuándo sucederá la gran tribulación? Hay tanta ansiedad por saber eso. Pero ¿quién irá a ser el anticristo? Y la gente quiere saberlo. ¿Será Andrés Manuel? ¿Será este que decían que todavía vive, Mikhail Gorbachev? ¿Será quién sabe quién? Otros decían que era Fidel Castro, pero ahora ya se murió. Bueno, ¿y en dónde nos irán a poner el 666? Déjenme decir una cosa. Ninguno de estos eventos pasará primero que la segunda venida de Cristo. Por eso es que Pablo dice, la iglesia se convirtió y espera que venga Cristo. A mí me importa un bledo dónde le pongan el 666 a usted. No me importa si la gran tribulación se van a arrepentir, los que no me importa. Lo que espero es la segunda venida de Cristo. Pero sin embargo ocupamos demasiado tiempo, y usted puede ver en la internet cantidad de ministros inclusive hablando de eso. Para nosotros predicarle, porque la gente piensa, es que hay que predicarle a los inconversos. Usted no tiene que predicarles del 666, lo que tiene que predicarles es que viven en delitos y pecados y que necesitan arrepentirse, ¿o no? Ese es el evangelio no es el 666. Así que esto es lo que la iglesia tiene que hacer. Y si la iglesia se separa de esta doctrina y de esta filosofía, de esta manera de creer y de esperar, está literalmente oponiéndose a Dios. Tito capítulo 2 versículo 13 dice aquí el apóstol Pablo, 2:13, nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14, véalo y verá. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Este es Pablo, acuérdense. Por lo cual les decimos en palabra del Señor esto, que nosotros, por favor marque esa palabra ya, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es decir, nosotros, decía Pablo, no moriremos. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pregunta, hoy es la mañana de las preguntas. ¿Por qué el apóstol San Pablo utiliza la palabra nosotros si él no experimentó la segunda venida de Cristo? Bueno, el apóstol San Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo, y lo que el apóstol Pablo dejó ahí como lección es que la expectativa de la venida de Jesús debería ser la tónica del lenguaje de la iglesia cristiana. Todo el tiempo tendrían que estar hablando nosotros. Vea si no hemos nosotros cometido un error cuando hablamos de la segunda venida de Cristo. Decimos, hermanos, Cristo Jesús vendrá. Probablemente cuando estén sus nietos o sus bisnietos. Lo que es un hecho, con nuestros propios labios nos condenamos, es que no sucederá mientras estemos acá. Descansen, tranquilos, take it easy. Y dicen, pero ¿cómo es posible? Yendo en contra de la palabra de Dios. Pablo, si hubiéramos tenido una clínica con él y le preguntásemos, Pablo, ¿cuál debería ser la manera en que nosotros les hablemos a nuestros hijos? Pablo diría, cuando hable con sus hijos, dígales, hijos, todos los días debemos estar preparados porque es muy probable que nuestro Señor aparezca en las nubes el día de hoy y nos lleve a su presencia. Papá, ¿eso podría ser mañana? Mira, hijo, podría ser hoy, podría ser apenas yo deje de hablar. El Señor puede venir por su iglesia. ¿Qué provocó eso en la iglesia apostólica? Un temor reverente a Dios. Porque la manera en que la gente piensa hoy es, no va a venir. Es un sermón de que Jesús vendrá. Hemos oído desde hace 1500 años y no ha venido. Es verdad, pero el hecho que no ha venido su Señor, como leímos hace rato en Lucas, no significa que no vendrá. Y la enseñanza bíblica es que nuestro Señor puede regresar en cualquier instante. Así que reunirnos con nuestros hijos, no sé si a ustedes les ha pasado cuando tiembla, aquí en Oaxaca, todo el mundo buscamos reunirnos rápido con nuestra familia, rápido queremos estar con ellos, no nos importa. Yo recuerdo no de los recientes, porque eso nos agarraron de noche, pero en el año 2009, si no recuerdo mal, uno de los muy fuertes que nos agarró como a la 1 de la tarde y todos corríamos en los carros. Yo recuerdo haber venido por acá por esa calle, los coches estaban chocando, se pegaban, se aplastaron, se subían a nadie le importaba nada, sino llegar a estar con su familia ante una desgracia tan grande. ¿Por qué? Porque es algo que no esperamos. Bueno, la iglesia debería vivir todo el tiempo deseosa de estar reunidos esperando que Jesús venga por la iglesia, porque cuando venga por la iglesia, lo que significará una bendición enorme para nosotros significará un caos para el mundo. ¿Han visto alguna vez una película de Dejados Atrás? Un avión que pierde a su piloto, un trailero que pierde, el tráiler pierde a su chofer, etcétera. Lo que para nosotros será una bendición, para el mundo será un caos.
Por eso la iglesia apostólica hacían reuniones ¿cada qué tiempo? Todos los días, diario, todo el tiempo. Iban a la casa comiendo, vámonos al templo, ya hay que estar en el templo porque es probable que Jesús venga ahora. ¿Se da cuenta que nuestra filosofía ha cambiado? Vamos a la iglesia un ratito, pero ya, pastor, ya son cuarto para las 12. Vámonos, ya hay que estar en el mundo. Por si viene Jesús, no, Él no viene. Hace años que no viene. ¡Wow! Qué lejos estamos de la manera bíblica de pensar. El doctor Tim LaHaye dijo: leeré tal cual escribió en un libro titulado Entendiendo el Plan de Dios. Dijo: la Biblia es una biblioteca de 66 libros, de los cuales un tercio son proféticos. Si renunciamos al estudio de la profecía por ser demasiado controvertida, incluyendo la venida de Jesús, o demasiado difícil y compleja, estamos dejando a un lado un tercio de la Biblia. De todas las doctrinas que la Biblia habla, la segunda doctrina más importante en todo el Nuevo Testamento es: Cristo regresará otra vez. La doctrina que tiene mayor frecuencia en el Nuevo Testamento es la doctrina de la salvación. La segunda venida de Cristo se menciona en el Nuevo Testamento 318 veces. Eso es más que el número de capítulos de la Biblia que tiene el Nuevo Testamento, que son 260 capítulos en total. Eso dice el doctor Tim LaHaye. Es increíble que la iglesia ignore el tema de la segunda venida de Jesús, si es la segunda doctrina más importante después de la salvación. ¿Se dio cuenta? Ninguna otra más. Ahora, no es que no existan, es que no están consideradas como las más importantes para que la iglesia lo sepa. Y obviamente, ¿qué es lo que conlleva? Sí, decía Pedro, la iglesia toda debe andar en una santa y piadosa manera de vivir, preparándose para la segunda venida. Porque alguien podría decir: entonces podemos vivir de manera disoluta, podemos vivir como deseemos, porque lo único que importa es que Cristo viene. Bueno, al buen entendedor, o el que tiene oídos para oír, porque aquel que espera la segunda venida se apresura para ello, se prepara para ello. Hechos capítulo 17, versículo 1 dice que el apóstol San Pablo vino a Tesalónica, y dice ahí que estuvo únicamente 3 días de reposo, es decir, 3 semanas. En solo 3 semanas que estuvo ahí el apóstol San Pablo, todo el tiempo estuvo advirtiéndoles de la segunda venida de Jesús. La primera carta de San Pablo a los tesalonicenses tiene 5 capítulos. Las ocasiones que Pablo les enseñó de la segunda venida de Cristo fueron 6 veces, más de una vez por capítulo. La segunda carta de Pablo a los tesalonicenses tiene 3 capítulos. El apóstol Pablo insistió 3 veces diciéndoles: Cristo Jesús va a venir. ¡Qué tremendo! Estos datos son importantísimos. Este dato también de un diccionario bíblico dice así: el apóstol San Pablo escribió 13 cartas en el Nuevo Testamento. Se refiere en ellas 2 veces a la cena del Señor, 13 veces al bautismo, pero de que Cristo Jesús regresará otra vez habló 50 veces. ¿Qué era lo que le preocupaba a Pablo? Hermanos, estén listos, Cristo Jesús viene. Maranata, nuestro Señor viene. Con sus niños tendríamos que cambiar nuestra mecánica de hablar, hermanos. Siempre, mis hijos, el Señor viene. Necesitamos estar preparados. Vamos a perdonarnos, vamos a amarnos, vamos a reconciliarnos, porque el Señor viene. Y obviamente nada que esté incorrecto entrará en su presencia. ¡Wow! Es impresionante lo que la Biblia enseña acerca de que Jesús vendrá. Y por otro lado, las señales.
Dice Lucas capítulo 12, versículo 56. Hipócritas, ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Por qué entonces no distinguen este tiempo? Porque las señales que vemos son abundantes. ¿Por qué no prestan atención? Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: y ahora, conociendo el tiempo, es decir, si hay alguien que debería estar mucho más habilitado para conocer los tiempos, somos los hijos de Dios. Y ahora, conociendo el tiempo, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. En este caso, salvación no es la salvación de ser salvo, porque eso ya había pasado, de acuerdo a lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos 13. Esto es el arrebatamiento. Tenemos que prepararnos porque está más cerca el arrebatamiento que cuando creímos. Señales. ¿Cuáles son las señales? Hay varias señales. Una señal, por ejemplo, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, nos guste o no. Ahora, los israelitas no necesariamente son cristianos. Entre los israelitas hay un grupo conocido como los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son los que obviamente esperan al Mesías o creen en el Mesías. Pero si creen o no creen los israelitas, ellos son el pueblo de Dios y son un baluarte y son una señal para nuestra fe. En el año 1950, por ejemplo, se estableció una ley llamada la ley de retorno. Esa ley significa que están llamando a todos los judíos de todo el mundo vengan a vivir a la tierra prometida. Lo que dice la ley de retorno es eso: vengan a la tierra prometida. Es impresionante. Hace tiempo leí una revista de Israel que habla de cómo los judíos hicieron reverdecer el desierto. Ellos empezaron a sembrar en la arena y colocaron quién sabe cuántas cosas en la tierra, que el mundo estaba boquiabierto en ver que empezaron a producir las cosas más impresionantes los judíos. Entonces eso está pasando en diferentes lugares de Israel y los judíos están diciendo: vengan todos para acá. ¿Y cómo si es un lugar tan chiquito? México tiene más tierra que Israel. En el año 1970 la ley de retorno se reformó, se reeditó, se corrigió, porque algunas personas decían: oigan, es que la ley dice que todos los que son judíos naturales pueden regresar a Israel, pero yo me casé con un mexicano y yo quisiera regresar pero con mis hijos, pero ni mi esposo ni mis hijos son judíos. Entonces la ley de retorno se modificó en 1970 para incluir al cónyuge, a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, porque Dios es Dios de primera, segunda, tercera y cuarta generación, y los judíos, sin saberlo, están cumpliendo la Biblia. Y cada vez que uno lee dice: es increíble. La ley de retorno está en Isaías capítulo 11 versículo 12, y los judíos no lo sabían. Levantará pendón a las naciones, dice, y juntará los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Vaya usted a la internet cuando pueda y busque la ley de retorno en Israel y usted va a encontrar todo eso que le acabo de decir. Impresionante. Señales de la naturaleza. Ahora nosotros estamos viviendo un aumento dramático de los terremotos, de los huracanes, de las inundaciones, de los deslizamientos de tierra.
Vea usted, por favor, que esa es la maravilla que tenemos ahora de la internet. Si usted busca, hay montañas que de la nada, simplemente se deslizan. Se empiezan a ir hacia abajo y se llevan pueblos enteros. ¿A qué debemos tantos cambios en nuestro planeta? ¿Será la contaminación del ambiente? ¿Será el cambio climático? ¿O será el cumplimiento de la palabra de Dios? Porque dijo Pedro, porque un día todos estos elementos se desharán. Nada de lo que hay aquí existirá. Este mundo tendrá que vivir el juicio de Dios. Isaías 30:30 lo dice. Y Jehová hará oír su potente voz y hará ver el descenso de su brazo, con furor de su rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedras de granizo. Todo esto sucederá en este mundo. Dicen, ay, pastor, se oye bien feo todo eso. Bueno, está pasando. Una revista científica decía esto y se lo leeré tal cual. Dice, el artículo se llama Huracanes cada vez más fuertes. Y dice, en total, los huracanes tropicales no han aumentado, pero se han duplicado los huracanes de intensidad peligrosa. El investigador estadounidense Kenny Emanuel del Massachusetts Institute of Technology calculó que la intensidad de los huracanes en los últimos 30 años ha aumentado considerablemente, liberando una energía jamás vista. En los últimos años, un promedio de 11 huracanes alcanzaron grados 4 y 5 que no hay más. Si usted revisa, la mayor potencia que un huracán puede tener es 5, no hay más. Y dice esta revista, desde el año 1990, nuestro mundo ha experimentado que cada año 18 huracanes alcanzan categoría 4 y 5. Eso dicen los científicos. Eso no les acabo. Primero le leí la Biblia y luego lo que dicen los científicos. Completamente de acuerdo. El mundo está en una situación de fenómenos extremos. Sí, nosotros soñamos con las cosas románticas. Yo le pedí mucho a Dios, Señor, ¿cómo quisiera que Oaxaca viviéramos una Navidad bonita, fría? No como las Navidades calientes que hemos vivido siempre. Me gustaría como se ve allá en Canadá, allá en Washington, nieve. Hermanos, tantito frío nos llegó este año por primera vez y algunos se han arrepentido ya 10 veces de sus pecados. ¿Sí o no? No, la nieve, lo frío no es romántico. Y entonces dicen los especialistas, los fríos tan intensos que hemos experimentado en principios de 2018, pregunta un analista, ¿será solamente el principio del desorden mundial? Pues no lo sé. Pero la Organización Mundial de la Salud dice, por ejemplo, relacionado con las epidemias, que América Latina podría estar sentada en una bomba. Es cuestión de tiempo. Y pudiera ser que vivamos una situación que no podamos controlar porque no estamos preparados para ello. Mateo capítulo 24, versículos 7 al 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Señales en la naturaleza, señales en la sociedad. Nuestra sociedad es la sociedad mejor preparada intelectualmente
de toda la historia. Hace mucho tiempo tuvimos a don Alberto Einstein como un gran científico. Déjeme decirle algo, hermanos. El día de hoy hay jóvenes que rebasan el talento de Alberto Einstein, y los hay por montones. Jóvenes que uno no dice, pues, ¿de dónde sacan tanta ciencia? Y hay niños genios mexicanos, y tenemos la sociedad académicamente más avanzada de toda la historia. Pero una noticia dice así: un joven llamado David, de 18 años, mató a tiros a los padres de su novia. La policía de Pensilvania lo buscó por todo el país. Finalmente lo encontraron y lo detuvieron en Indiana. El informe decía que todo se suscitó por una discusión que tuvo con los papás de su novia de 14 años, el chico 18 años, porque pidieron permiso para salir al cine y los padres le negaron el permiso. Así que David sacó una pistola, mató a los padres de la chica y la secuestró. Este es, sin embargo, el carácter de la sociedad más preparada de la historia. ¿No le parece absurdo? Pero la Biblia lo dice. Debes saber que en los postreros tiempos vendrán días peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todo lo que estamos viendo ya nos lo había dicho el Señor, 2 Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 4. Todo esto que dijo el apóstol Pablo es lo que estamos viendo. Lamentablemente, las muchas letras no han hecho al hombre más sensible. Las muchas letras no han logrado reformar el corazón humano. Así que no se trata de cuántas letras tenga. Yo desearía que usted tenga muchos doctorados y licenciaturas y que logre muchas cosas, pero sobre todo que tuviera un corazón para Dios, un corazón noble. Hace un ratito que estaba revisando mi celular, vi algo que puso un amigo mío, y cuenta la historia de un hombre que fue a un lugar y vio a un señor que vendía huevitos, pero el hombre tenía guaraches y sombrero, como se veía que era de nosotros, oaxaqueño, pobrecito, y tenía muchos huevos, y se acercó una persona y le dijo: ¿cuánto valen los huevos? Dijo: valen 5 por 10. Entonces le empezó a regatear la persona: deme un poco más huevitos. Pues finalmente el hombre dijo: mira, dame 10 y llévate los que quieras. De todos modos no he vendido ni uno todo el día, así que llévatelos. Esa persona se llevó muchos huevos. Y luego guardó en su carro los huevos, se sentó en un restaurante. Y en el restaurante le dieron una cuenta grande. Pagó la cuenta. Y le dijo todavía al restaurante: quédense el cambio. Les dio 100 pesos de cambio. La pregunta, decía esta meditación: ¿por qué no se lo dio al hombre que estaba allá necesitado, que no es una empresa, es un hombre que apenas irá a comer? Y entonces dijo: yo me acuerdo que mi padre hacía al revés, que él cuando veía a esas personas, si traían flores, si traían huevitos, si traían manzanas, si traían, siempre les compraba, y siempre les compraba más caro de lo que ellos lo vendían. ¿Cuánto cuestan? 10, ten 20 y dámelo.
Entonces dice esta persona: un día yo le pregunté a mi papá, ¿por qué haces esto, papá? Y dijo mi papá: mira, hijo, hay personas que piden limosna, pero hay personas que tienen dignidad y prefieren trabajar, pero no pueden más que pedir limosna. Así que lo que yo hago es poner una limosna vestida de dignidad, porque eso hará a esa persona hacerle sentir que su trabajo le ha dado lo que tiene. Siempre les doy más. Pero el corazón de la gente de hoy no es así. El corazón de la gente de hoy es perverso. Uno mira, eso no quiere decir que a las empresas grandes les sobre, hermanos. Hay restaurantes que están a la espera de un cliente. Pero sí quiere decir que tenemos que enternecer nuestros corazones para con los demás. Dice la Escritura que habrá personas que serán malvados, que serán soberbios, que serán avaros, que serán amadores de sí mismos, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, traidores. Que Dios nos libre de ser esos. Porque las señales de los últimos tiempos incluyen a la gente. Porque en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Ahora, yo conozco gente cristiana que tienen un corazón muy tierno, tan tierno que llegan hasta la locura, porque no teniendo, está dando. Y ahí debe pedirle a Dios que guarde su corazón también, porque su primera prioridad son los de su casa. Sus hijos tienen que comer. Si usted apenas está con que pueden comer a sus hijos y ve lo que pasan vendiendo flores, usted no está obligado a nada, porque su prioridad son sus hijos. Pero si sus hijos comen bien y los lleva usted al cine todos los miércoles, aunque sea, porque es de a 2 por 1, dice, miércoles van los pobres, pues ahí vamos siempre. Pues sí, no le hace, pero los lleva. Entonces ya está usted en un rango un poquito más, usted está listo para dar. Así que de repente hay que ir allá donde la gente necesita. Esa es una señal de los últimos tiempos. Nosotros, sin darnos cuenta, somos un cartel para el mundo. Cristo viene. Pero los que creemos en Dios, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, un día estaremos con Él. Eso es lo que Él dice. Juan capítulo 17, versículo 24, dice nuestro Señor Jesucristo, orando así: Padre, a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. Juan capítulo 14, para atrasito nada más, versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Qué bonito pensar que el Señor quiere que estemos a su lado. No en cualquier lugar del cielo, no, a su lado. Él quiere justo donde Él está. Pero dice primera de Juan 3:3, porque no debemos dejar una puerta abierta al enemigo. Dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahí mismo, primera de Juan, capítulo 2, una hoja atrás nada más, porque están bien chiquitos esos. Versículo 28, como 4 o 5 versículos atrás nada más de donde estamos ahorita. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, en Jesús, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Preparémonos para su venida. Hermanos, de corazón les pido, cambiemos nuestro léxico, cambiemos nuestro corazón,
vivamos de un modo diferente, pensando, el Señor Jesús puede venir hoy, y de corazón orar, que venga hoy, que venga hoy y que todo lo demás pase a segundo término. Esa será una gran oración para muchos de ustedes que tienen planes. Cierre sus ojos, por favor, para orar conmigo. Señor Jesús, ven pronto.